Amén, iglesia, Dios te bendiga, puedes tomar tu asiento. Sabes que recién que subí acá, lo único que se me venía a la mente era que fuimos creados para esto. Dios nos creó para adorarle y que a veces estamos tan distraídos con las cosas que hacemos, que traemos, y nos olvidamos de eso. Es como que vamos a Dios y es nada más para quejarnos, para plantearle las cosas que nos tienen mal, y nos olvidamos de eso, de tener ese tiempo de adoración, de mostrarle nuestro corazón, de rendirle a Él. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Gracias. Hoy no tenemos la pantalla, así que lo van a tener que buscar o escuchar. Si lo tienen. Hebreos 12:2. Bueno, leo, dice así. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos versículos me pasa que los leo y encuentro algunas palabras que no entiendo nada y que digo, me tengo que como que leerlo de nuevo, y si uno por ahí está leyendo como para cumplir o porque tiene un plan de estudio o algo, es como que lo lees y lo seguís de largo y por ahí no terminamos de entenderlo. Pero lo voy a leer de nuevo un poco más despacito a ver si tratamos de entenderlo. Dice, puesto los ojos en Jesús, o sea, fijémonos en Jesús, dice el autor y consumador de nuestra fe, que yo leía, y claro, no dice consumidor de nuestra fe, no es que es el que la da y el que después la termina extinguiendo, sino el que la da y el que la alimenta, el que hace crecer esa fe y por el cual nosotros creemos. Dice, ¿qué es lo que dice? Dice, puesto los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, por el gozo que iba a venir, él sufrió la cruz. Y dice, menospreciando el oprobio, que el oprobio es la vergüenza, es lo malo que traía justamente la cruz, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo habla en pocas palabras, explica justamente por qué Jesús estuvo dispuesto a venir a la cruz. Él vino a la cruz porque sabía lo que había después. No por la cruz en sí, sino por la consecuencia de que Él esté en la cruz, de que Él pase por la cruz. Y fíjate que dice que nosotros, o sea, arranca el versículo diciendo, puesto los ojos en Jesús. O sea, dice, fijémonos en Jesús. Acá el autor del libro de Hebreos dice, fíjate en Jesús, que por saber lo que iba a pasar en la cruz y por el gozo que iba después, la tuvo en poco, o sea, menospreció eso, ese dolor, esa vergüenza que él iba a pasar. Quedémonos con el versículo, ahora en un cachito vamos a volver, y quiero hablarte un poco sobre esto, sobre los distintos puntos de vista, sobre si nuestra mirada está en ese dolor, en eso que está ahí adelante, o en lo que viene después, como le pasó a Jesús. Te voy a contar algunas cosas que me pasaron estos días. Bueno, la mayoría sabe que fuimos papá de nuevo con Vicky hace poquito, ya van a ser casi 2 meses, y nos pasó una situación puntual, creo que era la primera o la segunda semana, que teníamos que ir a comprar, a cambiar unas cosas, y pasa como siempre pasa, ¿no? Estaba la nena durmiendo, re tranquila en el coche, en el huevito en el auto, nosotros íbamos con el auto, y Vicky me dice, íbamos nosotros 3 nada más, Tommy estaba en el jardín, Vicky me dice, bajo yo, dice, si la nena está durmiendo no pasa nada. No sé, Vi, estas cosas siempre son las que van a fallar cuando no tienen que fallar. Me dice, no, bajo 2 segundos, hago rápido. Bueno, cuestión, ¿qué pasó? Bajó Vicky, yo me quedé con el auto medio mal estacionado ahí en baliza, me tocan bocina para que me mueva, entonces arranco el auto, 10 metros hago con el auto en movimiento, ¿qué pasó? Paz, estalló en llanto y lloraba que quería que le agarren a UPA, estaba en el huevito, entonces digo, bueno, aceleré un poquito a ver si se calmaba, no se calmó, di la vuelta a manzana, estacioné y bajé y la agarré. Y me pasó una situación que bajé ahí, estaba en la plaza con la nena UPA, qué sé yo, tenía unos días nada más, una semana creo que tenía, y se empezó a acercar gente, ¿no? Entonces había una plaza y pasaba gente caminando. Y me llamó la atención que los que pasaban caminando, que eran de cierta edad, vamos a decir adultos mayores, para no herir ninguna susceptibilidad, pero eran gente, los grandes, digamos, pasaban y todos sonreían, algunos se paraban, algunos me preguntaban cómo se llamaba, qué tiempo tenía. Y me llamaba la atención eso, que todos los que paraban o a todos los que les llamaba la atención eran gente grande. Y digo, qué raro, bueno, no sé, me llamó la atención en ese momento. Y había chicos con el uniforme de colegio que por ahí pasaron
y como si nada, estaban en la suya, ni se enteraron que yo estaba ahí. Había gente vestida como de oficina también, como que se ve que estaban trabajando, era la mañana, y también pasaron en la suya, qué sé yo. Pero la gente, estas personas mayores y que pasaban, incluso veía algunos que ya cuando venían caminando, uno le decía a la mujer, lo veo que lo codea así, y dice, mira qué chiquitita. Y es como que estaban mirando y esperando pasar para mirarla. Y digo, qué loco que por ahí a la gente grande, no sé si tiene que ver con por ahí de la vida, la experiencia, o le recordará a alguien, pero como que decían, uy, mira, está pasando algo especial. Y el resto estaba en la suya y la verdad es que a nadie mucho le interesaba que había un bebé. De hecho, el fin de semana pasado, que era el Día de la Madre, habíamos ido a comprar también al Plaza Oeste, estábamos en el ascensor con el cochecito y un papá, miraba, yo lo veía que miraba así como enamorado al bebé, ¿no? Y estaba con un nene de 8 años. Y le decía al nene, mira hijo, mira al bebé. El nene lo miraba al papá, miraba al bebé, lo volvía a mirar al papá. Y como diciéndole, papá es un bebé, ¿qué querés que mire? Tiene 2 ojitos, la nariz, como que no le sorprendía. Pero digo, qué loco como ante la misma situación había 2 puntos de vista completamente diferentes. En esto es por ahí relacionado un poco, yo decía, con la edad, pero me quiero correr un poco de eso y digo, cómo en distintas situaciones podemos tener puntos de vista diferentes y mirar la misma situación de distinta manera, en función por ahí de lo que nosotros traemos, de nuestra historia, de lo que somos, de lo que estamos viviendo en ese momento, o de las situaciones que vivimos, pero tenemos puntos de vista diferentes. Voy a contar otra anécdota, espero que Vicky no me mate, después por las dudas no le pregunten, pero hace un par de semanas yo estaba en el trabajo, no un par de semanas, no, ya un par de meses, Vicky estaba embarazada todavía, me suena el teléfono, Vicky me estaba llamando por teléfono. Qué raro, digo yo. Vicky siempre o me manda un mensajito, o me escribe, o me dice algo, es raro que me llame de una, como que estaba en estado de alerta yo. Entonces agarro el teléfono, que yo me imaginaba que pasaba algo raro, agarro el teléfono, salgo de la oficina, atiendo, esperando que Vicky esté contenta y me esté por contar una buena noticia. Obviamente no era eso lo que iba a pasar. Vicky llorando a cántaros, llorando mal, angustiada, triste y no me podía decir qué pasaba. Obviamente yo en mi cabeza, en esos segundos que estaba con el teléfono, le digo, Vicky, quédate tranquila, decime por favor qué pasó. Yo ya en mi cabeza había matado un montón de gente, ya me imaginaba lo peor de todo, me había imaginado, no sé, estaba embarazada, encima ella no paraba de repetir, se cumplió mi peor pesadilla, dice, no puedo creer, y yo, ¿qué pasó? Digo, Vicky, por favor, decime, me estoy muriendo, me va a dar algo a mí. No me mates, Vi. Había entrado un murciélago a mi casa. Había un vecino, tenemos que tiene un pino grandote, y se ve que a la noche se escuchan ruidos que se ve que comprobamos que no son pajaritos, había entrado un murciélago. Voy a abrir un paréntesis. Si yo hubiese sido que estaba en casa y me hubiese entrado el murciélago a mí, yo hubiese reaccionado igual que ella. Pero cuando ella me dijo que entró un murciélago a casa, es como que yo dije, menos mal, digo, no pasa nada, ¿sí? Quédate tranquila que no pasa nada. Y ella me dice, ¿cómo no va a pasar nada? Tengo un murciélago adentro de casa. Gracias a Dios también, yo estaba lejos, estaba en Ezeiza y tuvo que venir Jorge, que estaba más cerquita, a encargarse de la situación, porque yo estaba lejos, menos mal. Pero, digo, como en la misma situación tenemos puntos de vista completamente diferentes. Cuando ella me dijo eso, que era un murciélago, yo, menos mal, como que el nivel de situación de gravedad pasó a ser nada en comparación de lo que yo ya estaba esperando, ya estaba imaginando. Y digo, ¿cómo somos así, de por ahí entre una misma situación comportarnos de formas completamente diferentes y de tener pensamientos completamente distintos, ¿no? Y ante la misma situación, por ahí hay 2 personas que están viéndola igual, pero con puntos de vista completamente diferentes. Quiero volver al versículo de Hebreos que leímos hace un poquito. Hebreos 12:2, que justamente esto era en lo que quería hacer foco. Jesús tenía una situación ahí y tenía que pasar por la cruz. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? No estaba pensando en la cruz, no estaba viendo con ojos naturales la situación que estaba pasando en ese momento, sino que le estaba viendo con, si se quiere, no sé si llamarlo así, pero con ojos espirituales, o estaba viendo otra situación diferente que no era la que todos podían ver. Había una cruz, había que pasar por un dolor, por un sufrimiento, por una situación, pero dice este versículo, Jesús, poniendo eso, o sea, minimizando eso, pensando en el gozo que estaba atrás, es que lo hizo. Entonces digo, qué bueno sería que nosotros cada vez que pasamos por un momento que sabemos que va a ser de dolor, que sabemos que va a ser de angustia, podamos parar un poco la pelota y decir, bueno, pará, de esto, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué va a haber atrás? Señor, esto te lo entrego en tus manos, si bien es algo que no me va a gustar pasar o que no me gusta pasar,
yo estoy pensando en otra cosa, estoy pensando, como dice también este versículo, pongo mis ojos en vos, pongo mi mirada en vos. Los ojos naturales me dicen una cosa, pero yo pongo mi mirada en vos confiando en vos. Y de esto quiero hablarte en esta mañana. Y ahora sí quiero entrar en algunas de las historias que te quiero compartir hoy. Y la primera que se me vino a la mente cuando hablaba sobre esto, o cuando armaba sobre esto, era sobre la historia de Moisés cuando manda a 12 personas, a 12 espías, a que vayan a ver la tierra prometida. Si quieren ir buscando, los que tienen Biblia en papel, y bueno, en el celu, en Números 13, 17 vamos a leer. No sé si te acordás de esta historia, pero algunos la leyeron, a veces la escuchaste por acá, algunos la habrá visto también en alguna película de Disney, porque es muy conocida, pero en algún momento el pueblo de Israel sale, ¿se acuerdan que eran cautivos, estaban en cautiverio en Egipto, eran esclavos, y se acuerdan de las plagas, todo eso que vivieron con Moisés? Ellos salen de Egipto y ahora están en el desierto y se dirigen a la tierra prometida, ¿no? Que era una tierra que Dios les había prometido que era para ellos. Se da esta situación especial y justamente Dios le dice a Moisés que reúna a 12 personas, uno de cada tribu, y le dice, vayan, dice, y cuéntenos cómo está ese lugar, o sea, cómo es la tierra, vamos a leerlo, eso es lo que está en Números 13. Números 13, 17. Dice así. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no. Y dice, y esforzados y tomar fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Bueno, justamente le dice, vayan y reconozcan la tierra. Yo me imagino, trato siempre en esta historia de ponerme en el contexto de lo que estaba viendo el pueblo, ¿no? El pueblo venía de vivir la situación de su vida, o sea, la película terminaba en que el pueblo salía, eran liberados, cruzaban el mar, se abrían las aguas en dos, ¿se acuerdan? Y llegaban listos, ya la victoria ya la tenían, ya habían pasado la batalla. Ahora tocaba el momento de la bendición, justamente de tomar la tierra prometida. Entonces me lo imagino a los 2 espías yendo al lugar diciendo, bueno, esto tiene que ser un trámite. O sea, Dios ya nos entregó la victoria, es cuestión de ir y decirles, ¿sabes qué? En el nombre de Jehová nos tenés que dar la tierra y ya está. O sea, imagino yo que ellos pensarían que sería un poco así. De hecho, fíjense que Moisés le dice, fíjense si son muchos, si son pocos, si la ciudad es fortificada o no, cómo es la tierra. No tenían ni idea con lo que se iban a encontrar. Y ahí es donde se da una situación. Empiezan a ver y la tierra estaba buena, era linda, había agua, había árboles, de verdad fluía leche y miel, como dice también la palabra, estaba buenísima. Y dice, pero hay un problema. La ciudad está llena de habitantes que tenían pinta de guerreros, dice que eran gigantes, que eran gente grande, que eran gente de batalla. Y esos 2 espías que vuelven, cuando vuelven, dice que Moisés los reúne junto con el pueblo y le dice, bueno, cuéntenos cómo fue. Y dice que le dice, mirá, Moisés, está buenísimo, está re lindo todo, pero no hay chance. Dice, no podemos tomarla. ¿Por qué? Le dice. Dice, porque no sabés lo que pasó. Dice, está lleno de habitantes, así como te contaba ahora, está lleno de habitantes, gente grande, gente fuerte, nunca la vamos a poder tomar, no la vamos a poder conquistar. ¿Qué pasa? Empiezan a contar esto y toda la gente se empieza a alborotar, todos se empiezan a poner nerviosos, a no entender por qué, si Dios los había sacado, les había dado la victoria, por qué ahora los ponía delante de esta situación. Les había sucedido algo que no estaba en sus planes, que ellos estaban esperando otra cosa, ellos estaban esperando a lo mejor que, no sé, que como yo les decía, que se dé algo natural, que vayan, que lo conquisten, que ya estaba ganado. Sin embargo, otra vez se ven en esa batalla. Te voy a pedir de nuevo, te voy a molestar mucho hoy, y más que no hay pantalla, en Números 13, a partir del versículo 30 vamos a leer. Porque ante la misma situación, la mayoría de los espías dijo eso. 10 espías estaban en esa postura. Sin embargo, 2, que vieron exactamente lo mismo que los otros 10, vieron una situación diferente. 13 a partir del 30 voy a leer. Dice así. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él le dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo,
la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, o sea, la veía ya directamente como no tenemos chance. Dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecía a ellos. Dice, entonces toda la congregación gritó, dio voces, dice, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron todos contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Imagínense la situación, o sea, en el nivel de desesperación que estarían, que ya estaban eligiendo o queriendo elegir otra persona para volver a ser esclavos, o sea, que lo tengan con latigazos, o sea, que lo tengan trabajando ahí antes de que ir a batallar contra esta ciudad. Dice, entonces Moisés y Aarón, en el 5, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, dice. Pero mira qué buena hora, dice. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Me gusta este versículo, digo, si fuera escrito por un argentino, es como que está diciendo, entre dos pancitos me los como. O sea, si yo sé que Jehová está conmigo, a estos nos los comemos crudos. Dice, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis, dice. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. O sea, se ve que no le gustó mucho las palabras de Josué y de Caleb. Pero digo, qué escenario, ¿no? Porque habían salido de la esclavitud, habían sido liberados, ¿se acuerdan de esa imagen, si la tenés en la cabeza, de todos danzando, con panderetas, reconociendo que Jehová era el único Dios, toda la situación, toda la alegría, y de golpe otra batalla? Pero si ya lo habíamos conquistado, ¿por qué otra vez tengo que estar pasando por esta situación? Y yo pensaba, ¿no? Digo, nos pasa a veces eso, ¿no? Que salimos de una por ahí heavy, de una complicada, y decir, listo, ahora tiene que venir la buena, ¿no? Ya está, Señor, ya me tocó la mala, ahora tiene que venir la buena. Y de golpe te encontrás de nuevo con otra batalla, con algo completamente inesperado. Decís, Señor, otra vez tengo que pasar por esto, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? Si ya pasé, ¿no te acordás que me había sacado de allá de Egipto? Esa era la batalla que yo ya gané, ahí ya está. Ahora la que viene debería ser la más fácil. Pero me llama la atención esto, cómo ante la distinta situación, mejor dicho, ante la misma situación, hubo personas que veían la situación completamente al extremo. Unos veían como que era una tierra que tragaba a la gente, a los moradores, a los que querían atacarlos, y otros, por el contrario, decían, si Jehová está con nosotros, ¿de qué tenemos que tener miedo? Vamos y conquistémosla. No sé si se acuerdan cómo sigue la historia, pero esa justamente dice que Dios se enoja con el pueblo de Israel y de nuevo Moisés le pide misericordia, pero lo que pasa es que dice Dios que se termina enojando con esa generación y dice que nadie de esa generación, como consecuencia de eso, de no haber creído, iba a entrar a la tierra prometida, salvo justamente Josué y Caleb, que eran los que habían visto la situación de una forma distinta. Y de esta historia yo ahí he marcado algunos puntos. Digo, lo primero que me llama la atención, que de los 12 espías que fueron, todos tuvieron razón. Los 10 que creían que no podían alcanzar la tierra, no la alcanzaron, y los 2 que creían que pudieron alcanzar la tierra, sí la alcanzaron. Y esto me hace pensar un poco que a veces nosotros estamos tan con los ojos en lo natural, tan con los ojos puestos en la situación, que no nos damos cuenta que a lo mejor la batalla ya está ganada, que a lo mejor Dios ya nos dio la victoria. Solo depende de qué hago yo. Y Dios está esperando a ver cómo reacciono yo ante una situación. Y digo, acá Josué y Caleb creyeron en Dios, sabían que ellos estaban del lado correcto, sabían que estaban del lado de Jehová y que Jehová estaba con ellos, nunca dudaron de que iban a poder alcanzar la tierra prometida. Y ellos agarrándose de esa promesa y creyendo y confiando, cuando tuvieron justamente ese problema y eso que se les enfrentó adelante, ellos confiaron en Jehová, sabían que Dios estaba con ellos, lo pudieron atravesar y lograron superar esa batalla. Sin embargo, los que creían que no lo iban a poder hacer, no pudieron. Y decime si a veces nosotros no somos así, que tenemos una situación a lo mejor difícil que nos toque y decimos, Señor, en esta me bajo, en esta no puedo, esto me supera, esto es más grande que yo.
y como que a veces intentamos un poquito, pero desistimos y decimos, mira, ¿sabes qué? Justo el domingo pasado Jorge hablaba de las preocupaciones y de las cosas que tenemos adelante, y a veces te pasa que decís, Señor, ya está, yo hasta acá llegué, o sea, más no puedo. Y sentimos como que de verdad estamos al límite, que no podemos más, y Dios está mirando, y Dios nos está diciendo, y más a través de esta palabra, ya la victoria ya está, depende de vos, depende de que me creas, depende de que pongas tu mirada en mí, como te leía en el primer versículo, con nuestros ojos puestos en Jesús, corramos esa vista de la situación, de lo natural, de lo que vemos, de lo que es obvio, de lo que nos parece, y empecemos a ver las cosas como Dios también quiere que las veamos. A veces nos pasa que nos enojamos con Dios y le decimos, Señor, pero ¿por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué de nuevo? Y vemos que otros a lo mejor, no sé, tienen una vida de fe y conquistan y hacen, y nosotros nos vemos siempre remando con las mismas situaciones, nos vemos en batallas que no queremos pelear, que queremos bajar los brazos, y Dios nos está diciendo, la batalla yo ya la gané, yo estoy con vos, yo estoy de tu lado, no tenés que preocuparte por eso. Otro punto que marcaba de esta historia es que el pueblo tenía razón de estar mal, el pueblo tenía razón de estar triste, de estar preocupado, porque imagínate la situación, ellos eran un pueblo que eran esclavos, y de golpe les decían, bueno, tenés que ir a, imagínate que, no sé, otro contexto, otra ciudad, pasó el tiempo, ¿no? Pero imagínate que yo agarro a un grupo de ustedes y les digo, bueno, tenemos que ir a batallar, y a una batalla con el ejército a pelear. Me van a mirar y me van a decir, pero yo no sé, no soy del ejército, en mi vida agarré, no sé, un arma, nunca. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en este momento no estaba preparado para la batalla. Ellos eran esclavos. Imagínense que era gente hasta mal alimentada también, porque estaban ahí que decía que comían cebolla, que comían lo que le daban en Egipto. Y de golpe les dicen que tienen que ir a batallar. Yo entiendo también el miedo que sentían ellos. Y digo, no estaban errados. Tenían razón de estar asustados, tenían razón de estar así. Sin embargo, ellos no podían ver que Dios estaba con ellos. Y lo que te quiero decir ahora es que a lo mejor está bien y tenés razón de estar enojado, tenés razón de estar mal, tenés razón de pensar, otra vez me pasa esto a mí, ¿por qué tengo que pasar esta batalla? Pero lo que tenés que entender es que tenés que cambiar tu foco, tu mirada, y no fijar tu mirada en ese problema que te está absorbiendo o en esa situación que tenés adelante, sino en de verdad poner tu confianza en Dios y entender que si Jehová está del lado tuyo, la victoria ya está dada, la batalla ya se ganó. Nada más tenés que preocuparte en entender qué es lo que Él quiere que aprendas o de qué tenés que vivir de esa situación, pero no estar preocupado por si la vas a pasar o no, porque esa victoria de verdad ya Dios ya la ganó. Era lógico que tuvieran miedo, era lo esperable. Para cualquiera que lo mirara con los ojos naturales, le hubiese dicho, ¿sabes qué? Tenés razón, tenés que tener miedo. Yo que vos ni loco voy a esa situación, ni loco me enfrento a esa batalla. Y a veces nos pasa eso, que decimos, está bien que me sienta así, vas a hablar con alguien y te dice, y está bien que te sientas así, si mirá la situación que es, o mirá, nos pasa con el país, con las cosas que escuchamos, y nos sentimos como que está bien que nos quedemos en esa, pero la consecuencia de quedarte en esa es que justamente pierdas la batalla, es que nunca te animes a confiar en Dios, a creer lo que Él puede hacer en Dios, lo que Él puede hacer en vos, y a mirar tus limitaciones, a mirar las cosas que te rodean a vos, y no entender que justamente Dios está con vos, y que eso cambia toda la ecuación. Eso era lo que le pasaba a Josué y a Caleb. Ellos decían, pero está bien que ustedes miren a los gigantes, a la tierra que había ahí, a todo lo difícil que iba a ser, pero Dios está con nosotros. Ellos le decían, Dios está con nosotros, ¿de qué tienen miedo? Si Jehová, por eso me causaba gracia eso, nos lo comemos entre dos pancitos. Me lo imagino a Josué y a Caleb diciendo, ¿de qué tienen miedo? Es como que vayas a jugar un partido y estaba Messi de tu equipo. Y ves, pero si él juega con nosotros. Perdón por la comparación, pero es como que ellos no podían entender que el resto no lo viera de esa forma. A veces nos comportamos de esa forma. Otra historia que te quiero compartir en 1 Samuel, capítulo 17. Esta es otra historia que tienen que conocer todos también. David y Goliat. Creo que la conoce hasta la gente que no viene a la iglesia también, pero David y Goliat. En algún momento David se enfrenta contra Goliat, ¿no? Pero si nos vamos a unos capítulos anteriores, cómo llega David a ese momento, dice que David era el más chiquito de un grupo de hermanos, estaba su papá que era Isaí. En algún momento dice que hay un profeta que se llama Samuel, que va y que le dice que Dios lo ungía porque él iba a ser el próximo rey de Israel, pero él era un nene que cuidaba ovejas. En ese momento no era el David que todos conocemos, era un chico, un adolescente que cuidaba las ovejas y el rebaño del papá. En algún momento dice que los hermanos, que eran todos más grandes, estaban en el ejército y justamente estaban en esa batalla contra los filisteos. Y dice que el papá lo manda a su hijo más chiquito con pan y con queso para que se haga una picada los hermanos de David cuando estaban en la batalla.
pero lo manda con comida para que vayan a ese lugar y justamente para que viera si los hermanos estaban bien o no. Entonces David, siendo obediente, dice que encuentra a alguien para que le cuide las ovejas y va hasta el lugar donde estaba la batalla. Llega a ese lugar, dice que está hablando con los hermanos y le preguntan por todo esto de la batalla. Dice, no sabes, hay una persona que todos los días sale y que empieza a hablar y que nos acusa y que dice que quién se anima a pelear contra él, que el que pelee contra él se iba a llevar la victoria, o sea, 1 contra 1, que era gigante. Dice que mientras le estaba diciendo esto aparece este Goliat y justamente empieza a decir todo eso, que ustedes no se animan, imagínense como agitando toda esa situación y diciendo a ver quién se le animaba a pelear contra él. Y dice que estaban todos muertos de miedo. Toda la gente que estaba ahí, todos los soldados, toda la gente que estaba en el ejército, estaban todos muertos de miedo, incluso el rey. Dice que hasta estaba Saúl en ese lugar de la batalla, y dice que estaba completamente muerto de miedo y no sabían cómo iban a terminar venciendo a los filisteos. Ahí voy a leer 1 Samuel 17, 26. Dice así. Entonces habló David a los que estaban junto con él diciendo, ¿qué harán con el hombre que venciera a este filisteo y que quiere quitar el oprobio de Israel? Mira, apareció un nuevo oprobio que era la vergüenza, habíamos dicho. Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Tomá, le tiró como, está dicho como encima con la épica, me lo imagino como diciendo, ¿quién es este que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Fíjate cómo con David pasaba algo parecido a lo que yo te contaba antes de Josué y de Caleb. Está perfecto que venga, que nos asuste, que diga lo que quiera, pero está hablando mal del nombre de Dios. O sea, eso ya para David era como algo que no lo podía aguantar, que no podía contar. ¿Cómo va a estar hablando mal de Dios? Y todo el resto decía, sí, bueno, está hablando mal de Dios, pero mirá lo que es, mirá la fuerza que tiene, mirá el tamaño que tiene. Y David decía, sí, pero está hablando mal de nuestro Dios. Y eso David ya hizo que su vista deje de estar justamente en lo grande que era Goliat y poner su vista en lo grande que era Dios al lado de Goliat, en lo grande que era Jehová para él. Entonces dice que David en ese momento decide que va a ir y que se le va a plantar a este gigante y que lo va a vencer y que lo va a atacar. Y empiezan todos los hermanos, David, estás loco, volvé, andá para casa, que papá te va a matar. Y los que tienen hermanos más chicos saben que a veces cuando no está papá y mamá como que está la responsabilidad es como que sos el que está a cargo. Me imagino a los hermanos diciéndole, escuchando al nene chiquito, que va a ir a pelearse solo contra un gigante. David, andate para casa que papá te va a matar. Y empezaron a tratar de persuadirlo de que no, pero David estaba decidido a que él iba a ir y que iba a atacar al gigante. Entonces dice, bueno, que lo lleva con Saúl, que Saúl era el rey. Cuando llega con Saúl, Saúl le dice, no, David, mirá, qué sé yo. Y bueno, llega, lo ve tan convencido y dice, bueno, si vas a pelear, entonces vení, toma, acá está la armadura, le pone la armadura, le pone el casco, dice, le empieza a dar las cosas. Y David dice que, me gusta porque en la Biblia dice, no sé si lo metí acá, dice como que se va a probar la armadura a ver si podía moverse o podía caminar porque nunca se la había puesto. Y dice que empieza a caminar con esa armadura, con todas esas cosas, y dice, yo no puedo, yo no soy, nunca usé esto, yo no puedo atacarlo. Si yo lo venzo, él dice, es porque Jehová está en mí, no por esta armadura. Y ahí dice que le habla a Saúl y le dice, Saúl, yo no puedo de esta forma, yo si lo hago a través de Jehová. Dice, yo cuando cuidaba las ovejas, aparecían osos, aparecían leones, dice, yo los vencía, dice, pero porque Jehová estaba en mí, porque el Espíritu de Jehová estaba en mí, no porque tenía un arma, porque tenía una armadura, sino por entender que Jehová estaba en mí. Entonces, dice eso, ¿no? Que Saúl le dice, bueno, entonces si vos crees eso que es por Jehová, andá y que Jehová te acompañe, le dice. Y pensaba, primero que nada, David se le animó, no le estaba diciendo a cualquier persona, no le estaba desobedeciendo a cualquier persona, al rey mismo le estaba diciendo que no iba a hacer las cosas a la manera que él le gustaba. Y digo, ¿cuántas veces nosotros también por el entorno nos dejamos por ahí, por el lugar que ocupan, convencer o dejar de hacer las cosas de cierta forma? Pero David no entró en esa, David entendía que si él vencía era por Jehová. Y pensaba, ¿por qué estaba tan decidido? ¿Y qué era lo que lo hacía pensar completamente distinto al resto? ¿Y por qué se saca tanto cuando él escucha que estaban hablando mal de Dios? Y si te acordás que te decía que lo habían ungido como rey, mirá lo que dice en 1 Samuel 16, 13. Si querés no lo busques así, no se le cansa el dedo. Pero 1 Samuel 16, 13 dice, esto es cuando Samuel lo unge como que iba a ser rey en un futuro, ¿no? Y dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y mirá lo que dice ahora. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y este versículo me llamaba la atención y me resonaba, y digo, esta es la clave, esta es la diferencia, esto es lo mismo que pasaba con Josué y con Caleb y con David ahora. El Espíritu de Jehová estaba sobre David.
Y eso es lo que tiene que ser la diferencia para nosotros. Eso es lo que tiene que hacernos ver las cosas de una manera diferente. Si el Espíritu de Dios está sobre mí, si yo recibí al Espíritu Santo, sabemos que desde el sacrificio de Jesús Él nos dejó al Espíritu Santo y que nosotros lo tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos que entender que yo ya no puedo ver más las cosas como las veía antes. Yo no puedo ver más las cosas como las ve el resto y como las ve la gente que no tiene a Jesús en su corazón. Yo tengo que tener el Espíritu de Jehová adentro y eso necesariamente me hace ver las cosas de una manera diferente. Entonces, a veces nos pasa que pasamos una situación complicada, difícil, y nos ve un amigo, nos ve alguien y dice, che, yo no entiendo cómo estás atravesando con esta situación y lo estás atravesando con tanta paz, o lo estás atravesando de esta forma. Y uno, ahí es donde tiene que decir, es porque Jesús está en mi vida, y eso hace que yo vea las cosas de una manera completamente diferente. Puedo estar atravesando el momento más oscuro de mi vida, puedo estar atravesando el dolor más difícil, puedo estar atravesando algo que es una batalla que pienso que no voy a poder ganar, pero sé que Dios está conmigo, y sé que si Él está conmigo, ya como alguna vez también hablé, lo tengo todo, y eso es lo que me sirve a mí para enfrentar esa situación. Esa batalla tengo que entender que ya está ganada y que se va a hacer la voluntad de Dios, y simplemente es porque Jesús está en mí, porque lo tengo en mi corazón y porque el Espíritu de Jehová está sobre mi vida. Esto que te comentaba, mira, acá lo tengo, dice en el 1 Samuel 17:38, dice, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y David le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto, nunca. Dice, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas, las puso en su saco, bueno, ahí dice que tomó su onda y se fue hacia el filisteo. Y más adelante, bueno, dice eso que peleaba contra los leones y que era Jehová el que lo guardaba. Pero digo, él confiaba en Jehová, no tenía su confianza puesta. Y pensaba cuando leía esta historia, digo, me acordaba de una imagen, lamentablemente no hay pantalla, no la puedo mostrar, pero es una frase que es meme y que seguro la viste, son esas cosas que comparte alguna tía en Facebook, que comparte algún familiar, esa gente, viste, cuando se dicen chiste y que se las atribuyen a alguien que no se sabe. Más, traté de buscar de dónde salía la frase y tenía como 1000 autores distintos. Es como cuando le ponen Paulo Coelho abajo y ya parece como una frase seria. Pero la frase dice así, dice, cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas. Cuando vean que no pueden detenerte, te dirán cómo tienes que hacerlo, y cuando finalmente vean que lo has logrado, dirán que siempre creyeron en ti. Y yo me acordaba de esta imagen y digo, decime si no es esto lo que pasó con David. Primero todos le decían que no lo haga, que no vaya, que estaba loco. Cuando veían que no lo podían parar, que estaba completamente decidido, dice que ahí le quisieron decir cómo hacerlo, y Saúl estaba diciéndole, mirá, bueno, entonces lo tenés que hacer así. Yo me imagino la cabeza de David diciendo, si ustedes, ¿por qué no lo hicieron ustedes si vos sabés tanto cómo hacerlo? ¿Por qué me estás diciendo a mí cómo lo tengo que hacer si ni siquiera vos, que sos el rey, se anima? Y después, obviamente, cuando lo ven, si todos sabemos cómo termina la historia, que con una onda termina tirándole una piedra y termina matando al gigante, termina venciéndolo a Goliat. Pero me imagino a David en esa situación, que la gente primero lo quería convencer que no, después le querían decir cómo tenía que hacer las cosas, y él tenía bien en claro lo que tenía adentro. Y eso te quiero decir en esta mañana, si vos tenés bien claro lo que sos y lo que tenés adentro, y que el Espíritu Santo está con vos y que es el que te guía y te mueve, no importa lo que tengas adelante. Si vos estás confiado que Dios está en tu vida y que el Espíritu Santo es el que te está guiando, la batalla que tengas adelante la vas a poder superar porque estás tomado de la mano de Él y la victoria ya Él te la dio. Depende nada más dónde vos estés poniendo tu mirada. Cuando pensaba en esto también pensaba un poco en la gente que nos rodea, en a quién le prestamos por ahí el oído. A veces nos dejamos por ahí guiar por personas que vamos y tienen también puestos los ojos en la situación natural, en la situación que se ve, y el consejo que recibimos es, y bueno, está bien que estés pasando por esto, ten cuidado, y no es justamente esa inyección de fe que necesitamos o esa palabra que necesitamos que nos anime y que nos ayude a superar esa situación, y a lo mejor pensaba que estamos corriendo a palabras equivocadas, estamos corriendo a gente que nos justifica, y como yo te decía al pueblo de Israel, tenían razón de estar en esa situación, de tener miedo, porque se merecían no atravesar por esa situación, no lo sabemos, pero ellos no la querían pasar y tenían miedo, y era lógico que tuvieran miedo. Pero si iban a cualquiera le iba a decir, sí, sabes, tenés razón, ni locos se metan ahí porque los van a matar a todos, porque era obvio que los iban a matar, porque con los ojos naturales no tenían manera. Sin embargo,
los que tenían una mirada distinta y tenían su confianza puesta en Dios, entendían que sí era posible. No por sus fuerzas, no por lo que ellos eran o por lo que podían hacer, sino justamente por lo que Dios era en ellos. Y esto me hacía pensar que hubo un montón de gente del pueblo de Israel que no entró a la tierra prometida, no porque ellos en su momento hayan ido a ver a la tierra, sino por prestarle el oído a esos 10 que les dijeron que era imposible. Entonces, también quería que pensemos un poco en esto. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién le estás prestando atención? ¿Qué palabras estás dejando que entren a tu vida? ¿Son palabras que te fortalecen, que hacen crecer tu fe, que te animan a más, a confiar en Dios y a entregar tu confianza en Él? ¿O a lo mejor nos resulta un poco cómodos escuchar a que nos diga, no, es imposible, no lo hagas, porque vas a perderla, vas a pasar mal, esta no la vas a poder superar? Cuidado, porque esas personas, la consecuencia fue justamente que no entraran. Dice que Dios se enojó con el pueblo y todas esas personas no pudieron entrar en la tierra prometida. Voy a la siguiente historia. En el libro de Lucas, la voy a hacer cortita esta. Lucas 8, versículo 40. Te cuento un poquito la historia y ahora te leo algunos versículos para que no sea tan larga la lectura. Dice que Jesús estaba caminando y que se le acerca una persona llamada Jairo, que dice que era uno de los principales de la sinagoga, una persona judía con un cargo por ahí importante dentro de la sinagoga, pero que se acuerdan que en ese momento algunos judíos empezaban a creerle a Dios, había muchos que se le ponían en contra. Acá se ve que Jairo en un momento entendió que Jesús podía darle solución a lo que él estaba enfrentando. Entonces va, y lo que estaba enfrentando era que tenía una hija, que dice en la Biblia, una hija de aproximadamente 12 años, dice, que se estaba muriendo. Y que él va a Jesús y le dice, maestro, por favor, necesito que la sanes. Dice, no tiene salvación, no tiene solución, está enferma, está muy enferma, está a punto de morirse. Si alguien la puede sanar, ese sos vos. Entonces dice que Jesús accede y van caminando hacia donde vivía Jairo, a la casa donde estaba justamente la nena al borde de la muerte. Pero mirá lo que pasa en el versículo, en 8:49 dice, estaba hablando aún Jesús, ¿no?, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan, dice, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ya estaba muerta. Mas él, tomándole la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó a que le diese de comer. Dice, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijesen nada de lo que había sucedido. En esta situación también me llama la atención un par de cosas. Primero, que iban caminando, que Jairo le dice que quiere a Jesús que vaya a su casa para sanar a su hija, pero que aparece de nuevo una persona y que le dice, ya murió. Dice, deja de molestar al maestro porque ya te confirmo, dice, vengo para avisarte que murió. ¿Y cuántas veces el diablo nos mete también eso en la cabeza y nos dice, no molestes a Dios con esto, ¿para qué vas a ir con esto si a lo mejor esto es algo que ya no tiene solución, que ya está, que ya tiene un veredicto, que ya está dicho, ni te gastes en ir a Dios? Y a veces escuchamos esas voces y con esto pensaba, a lo mejor esto lo relacionaba más con algo por ahí, a lo mejor algún pecado, a lo mejor algo oculto, a lo mejor algo con lo que batallamos, a lo mejor algo que te cuesta y que otra vez te encontrás de nuevo peleando con eso y que uno se escucha esa vocecita por ahí del diablo que te dice, ¿para qué vas a insistir con esto? ¿Para qué vas a ir a Dios de nuevo si ya está? Esto sos vos, esto no lo vas a poder superar, ya está. Y ahí es donde Jesús le dice, Jairo, tranquilo, tenés que creer. Y me lo imagino a Jairo diciendo, pero el Señor murió. Y aparte, viste que después llegaron a la casa y dice que todos se burlaban, porque imagínate que llegaron con alguien muerto y dicen, no, venimos a sanar, a revivir a la chica, a la nena de 12 años. Y todos se le empezaron a burlar, porque dice incluso en los otros evangelios cuenta que ya estaban con las flautas y haciendo todo lo que sería la ceremonia de cuando alguien moría en el pueblo judío, y se le burlaban. Sin embargo, ellos tenían la mirada puesta en lo sobrenatural, no en la situación que los estaba rodeando, sino en lo sobrenatural. En esta historia hubo algo ahí en el medio, desde que empieza a contar sobre Jairo y lo que yo te leí, hay algo que pasa también que es una historia conocida, que es la mujer del flujo de sangre.
No sé cuántos se acuerdan de esta historia, pero dice que va la mujer que había estado por años, dice, con el flujo de sangre, y que toca el manto de Jesús y se sana. Y cuando yo leí esta historia, me llamó mucho la atención que en la historia, en todo el capítulo, si uno lo lee entero, nada más hace referencia a 2 números. No sabemos ni la edad de Jairo, ni la edad de la mujer del flujo de sangre, no sabíamos nada, ningún dato específico, pero la Biblia deja por escrito la edad de la nena, que eran 12 años, y los años que había estado la mujer con el flujo de sangre, que casualmente eran 12 años también. Y cuando miramos justamente qué significa este número 12 o qué interpretación bíblica tiene el número 12, habla del gobierno, habla de que Dios está en control de la situación. Y esa es la palabra que yo quiero que te lleves hoy, de entender que Dios está en control de tu situación. No importa lo grande que sea, no importa lo invencible que vos la veas, la vas a ver con los ojos naturales y vas a decir, pero Lucas, de verdad esto es imposible. Míralo con los ojos que Dios los ve, míralo de una forma completamente distinta. Pedile a Dios que te ayude a verlo si no lo estás viendo de esa forma, porque Dios de verdad quiere tener el gobierno de esa situación y probablemente la victoria ya te la dio. Nada más depende de que vos pongas tu mirada en Él y que le creas. Y ya para ir cerrando, te quiero contar la última historia. A lo mejor pensás de estas personas y decís, bueno, pero vos me hablás de David, me hablás de Josué, Caleb. Josué era el que después lideró al pueblo cuando no estaba Moisés, o sea que eran gente grosa, estaba Jesús mismo que le decía que tenía que ver con otros ojos. Pero te quiero contar esta última historia para que veas otra parte por ejemplo, de Josué en este caso, que no era la que vimos antes, esa persona convencida que tenía los ojos puestos en Dios y en lo espiritual. Prometo que es el último, en Números 11, 16. Números 11, 16. Dice así: entonces Jehová le dijo a Moisés, esto es más atrás, ¿no? En el tiempo, dice, Jehová le dijo a Moisés, reuní 70 varones de los ancianos de Israel, que vos sabés que son ancianos del pueblo y sus principales, cuando habla de ancianos, habla de los principales, de los líderes, dice sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo y que esperen allí contigo. Dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Dice, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. A partir del 24, ahora leo en 11:24, dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, reunió a estos 70 varones ancianos del pueblo, los hizo estar alrededor del tabernáculo, y entonces dice que Jehová descendió en la nube, le habló y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Pero mirá, dice, pero habían quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, que estas personas, ellos también estaban inscritos, o sea, ellos tendrían que estar en el tabernáculo, o sea, que también esto era para ellos, pero ellos no habían ido. Nos da a entender como que por ahí hasta habían desobedecido, no habían ido a ese lugar y se habían quedado en el campamento, pero igual dice que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, vino sobre ellos. Y dice que comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces dice que un joven corrió y le avisó a Moisés, y le dijo, Eldad y Medad, estas 2 personas, dice, profetizan en el campamento. Y dice que ahí se mete Josué. Dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, o sea, era un joven ayudante en ese momento, y le dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le responde, ¿tienes tú celos por mí? O sea, ¿me estás cuidando a mí? Dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque acá Josué era una persona que probablemente sea más inmadura en su fe, o era más chico, o no tenía las vivencias que ya tenía después, pero en cierta forma Moisés lo educó y le enseñó a Josué, le dijo, no tenés que poner tus ojos en esta situación, tenés que poner tus ojos en lo que Dios está haciendo. Esas personas están profetizando, entonces corre esa óptica, corre ese punto de vista. Y ojalá esta palabra pueda servir para que en este tiempo nosotros de verdad podamos entender que tenemos que correr nuestra óptica y cambiar la perspectiva y ponerla en las cosas que Dios las está poniendo. Y sabés que de Josué, cuando los nombra, cuando elige a los 12 que va a ir Moisés, a los 12 que van a ir a ver la tierra, yo leí los nombres y no figura el nombre de Josué. No dice que cuando nombra, dice va tal de la tribu de tal, va tal de la tribu de esta, no lo nombra Josué. Me llamó la atención y unos versículos más abajo dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra,
y a Oseas, hijo de Nun, le puso a Moisés el nombre de Josué. Entonces, en realidad, Josué no era su nombre original, no era el primer nombre que él tenía, él se llamaba Oseas. Y buscando los significados de estos dos nombres, digo, ¿por qué Moisés le cambió el nombre? Y justamente era lo que me llamaba la atención, y busqué, y dice que Oseas significa salvación o el que salva. Dice, sin embargo, el nuevo nombre que le pone Moisés, Josué, significa Jehová salva. Entonces, de nuevo veo cómo Moisés a lo mejor tenía un interés en mostrarle a Josué para las tareas que él iba a desarrollar después, que no se trataba de él, que no se trataba de sus fuerzas, que no se trataba de lo que él iba a poder hacer, de lo que él iba a poder lograr, sino que para entender el rol que él iba a tener después, tenían que entender que Jehová era primero, que Jehová era el que podía, que no iba a ser por tus fuerzas, que no iba a poder ser por lo que vos pudieras hacer, sino por Jehová, por el Espíritu de Jehová puesto sobre su vida. Con esta historia termino, te quiero contar, es una historia de unas personas que escuché hace poquito, unos pastores que la verdad quedó en mi corazón y me traía esto, no sé si los chicos quieren ir pasando y ya terminamos, pero eran unos pastores, escuché que les entraban a robar a la casa, es un testimonio, por ahí no lo cuento con el detalle o le erro en alguno, pero dice que estos pastores les entran a robar a la casa y dice que estaban en ambientes diferentes y que la mujer, dice, cuando lo reúnen con el marido, dice que la mujer le dice, con los ladrones adentro de la casa, ¿no? Le dice, esta situación tiene que servir para que todos nuestros vecinos conozcan a Dios. Y cuando escuchás esta historia decís, pero te están asaltando, o sea, tenés a la gente adentro de tu casa, dice, por ahí estaban atados, no sé cómo estarían, y esta mujer estaba pensando en que tenían que, a partir de esa situación, compartir del mensaje, ¿no? Y dice que después terminan viniendo, bueno, los asaltan, los roban, pasan un mal momento, un dolor de cabeza, y dice que después terminan viniendo los patrulleros, y todos los vecinos estaban en la puerta de la casa y todos escuchando lo que había pasado, y dice que en este momento esos pastores estaban decididos a contar cómo Dios los había guardado, y su mensaje era cómo Dios los había guardado a ellos y cómo los había protegido y cómo habían visto la mano de Dios. Y digo, decime si no hay un ejemplo más práctico que este, o sea, estaban en el medio de la situación, estaban viviendo una situación completamente distinta, pero no estaban enfocados en el robo, no estaban enfocados en la situación que ellos estaban viviendo, estaban con sus ojos viendo la forma en que Dios quería que lo vieran. Y eso es lo que te quiero dejar en esta mañana. Pedile a Dios de ver. Cuando nos pasan, es re fácil decirlo, porque yo sé que es fácil por ahí agarrar el micrófono y decirlo, y que cuando pases un momento difícil, bueno, confía en Dios y superalo. Pero ¿sabes qué tranquilidad te da cuando puedes de verdad decirle, Señor, yo esto no puedo? Yo dejo las cargas en tus manos porque a mí me supera, pero sé que con vos lo puedo lograr. Sé que si vos estás conmigo, no importa el gigante que tenga delante, no importa la batalla que tenga que atravesar, yo sé que eso que era imposible vuelve a ser posible. No porque yo pueda, no porque tenga fuerza, no porque sea especial, no porque tenga algo distinto, sino porque tu presencia de verdad va conmigo. ¿Sabes qué me gustaba del pueblo de Israel? Que Dios los llevó a un lugar donde no podían hacer nada. Los llevó a una situación, ellos eran, como te decía, un pueblo que estaba guardado, que estaban separados, que estaban ahí, que no podían hacer nada, y los llevó a un lugar donde tenían que batallar. Y ellos no eran guerreros, ellos no podían decir, bueno, ahora vamos a poner en práctica todo lo que somos, toda nuestra fuerza. Ellos fueron a un lugar donde tenían dependencia completa de Dios. No podían hacer nada, solo tenían que confiar en Dios. Y entiendo que a veces Dios nos lleva a esos lugares. Y son lugares donde literalmente no podemos hacer nada. Y donde nos queda mirar al cielo y decirle, Señor, te tenés que encargar vos porque yo de esto no puedo hacer nada. Pongo de ejemplo a John, perdón, yo no te dije nada, pero siempre me acuerdo cuando él cuenta de Bauti, cuando era bebé, que estaba con los pulmoncitos que no se le desarrollaban, y él cuenta que estaba en la plaza llorando y llorando y pidiéndole a Dios para que haga un milagro, porque él siempre, cuando lo cuenta, dice, yo le quería dar pulmones al nene y necesitaba ponerle pulmoncitos para que pudiera respirar, dice, y no podía, y hubiese dado cualquier cosa por tener unos pulmones para ponérselos y que estuviera bien, dice, y no podía, y en ese momento lloré y le pedí a Dios, Señor, te tenés que encargar vos. Y eso nos pasa, atravesamos situaciones donde nos encantaría poder ir y resolverlo, y ahí es donde por ahí nos tiene que resonar esta palabra, no lo puedes solucionar vos. Lo tiene que solucionar Dios, es Dios el que tiene el control. Por más que te esfuerces, por más que trates, no vas a poder. Si esa es tu intención, te vas a golpear la cabeza y vas a intentar y te vas a frustrar y no vas a poder, hasta que entiendas que se trata de Dios, que se trata de poner tu confianza en Él y entender que es Él el único que lo va a poder hacer. Si querés, puedes insistir, vas a poder, vas a perder el tiempo. Si no entendés que se trata de Dios y que tenés que tener la confianza puesta en Él, no lo vas a poder lograr.
Cerrá tus ojos ahí donde estábamos a orar un momento. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que pusiste en mi corazón. Señor, gracias porque primero lo hablaste a mi vida, Señor, lo hablaste a mi corazón. Señor, y sabemos, como decía, que a veces es re complicado poder confiar, poder soltar del todo, poder entender que no tenemos nada más para hacer. Señor, pero qué lindo es poder descansar en que vos sí podés. Qué bueno saber que vos sos un Dios especial, que sos un Dios real, que sos el único Dios verdadero y que estás preocupado por nosotros, que vos te ocupás por nosotros. Qué bueno saber que estás ahí para nosotros y que estás mirándonos todo el tiempo, esperando a ver qué hacemos, a ver si seguimos insistiendo nosotros, si seguimos queriendo darnos nosotros la cabeza contra la pared, o si por fin entendemos que se trata de vos, que así como Josué con ese nombre podía pensar que él era el que iba a salvar, el que iba a lograr algo, tuvo que entender que en realidad era Jehová el que salvaba, que era Dios el que salvaba cuando estaba en él. Que de la misma forma nosotros podamos entender cuando nos toca atravesar un momento complicado, un momento de preocupación, como decía Jorge la semana pasada, podamos entender que se trata de vos, se trata de mirar con tus ojos, que podamos tener ese cambio, Señor, de perspectiva, ese punto de vista diferente, que podamos dejar de mirar la situación que nos rodea, que podamos mirar esa situación fea, que sabemos que es difícil, que es imposible, que sabemos que no la vamos a poder superar, que no la vamos a poder vencer, y que comencemos a ver con ojos espirituales, Señor, que podamos ver al igual que Jesús, Señor, como empecé este mensaje, no se concentró en la cruz y la tuvo por poco, porque sabía el gozo que iba a venir, Señor, que era el de la salvación para todos tus hijos. Señor, clamo para que en este tiempo nos ayude, Señor, a poder madurar, Señor, espiritualmente, Señor, y no dejar que las situaciones que nos rodeen nos nublen, Señor, nos nublen la cabeza, nos nublen la visión, Señor, y que podamos corrernos, Señor, de ese lado, Señor, que podamos corrernos de esa mirada natural para poner nuevamente nuestra mirada en vos. Te damos toda la gloria, Señor, y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga.